Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta previsión semanal que, como cada fin de semana, les ofrece Forex Índice. Soy Jesús Ángel Benito y a continuación vamos a realizar un análisis de previsión para la semana que viene, del 27 al 31 de mayo del presente año 2013. Como siempre, estos análisis, su objetivo es el de plantear, el de realizar una correcta lectura de mercado e interpretación, colocar unos niveles para que luego ustedes con sus estrategias, sus sistemas y sobre todo, lo más importante, con sus gestiones de capital consigan sacarle un rendimiento a la negociación en el mercado. Darle las gracias a todos nuestros seguidores, por supuesto a los seguidores diarios de Operativa Intradía, también a los seguidores de las previsiones semanales, decirles que en Forex Índices se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página y también si quieren seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera. Pueden hacerlo y recibirán gratuitamente nuestros análisis y nuestros informes económicos. Bueno, vamos a ver la cotización del eurodólar. Son en estos momentos las 18 horas y 34 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 24 de mayo y vemos cómo la condición de mercado en el par eurodólar es muy pobre ya. Prácticamente, como decimos por aquí en mi tierra, el pescado está vendido y se mantiene ya muy estable la cotización del eurodólar, prácticamente sin fluctuación, con esta congestión de mediano largo en el 1,2936, donde presumiblemente pues se quedará a dormir todo el fin de semana. La cotización quedan todavía 2 horas y media hasta que cierre el mercado y salvo sorpresas, pues seguramente el eurodólar cerrará cercano a esta congestión de mediano largo plazo. Si hubiera sorpresas o movimientos importantes en estas 2 horas y media de negociación que quedan de hoy viernes, pues las deben de tener en cuenta con respecto al análisis que vamos a hacer a continuación. Vamos a comenzar, como siempre, en gráfico de 4 horas, en una temporalidad de 4 horas, no por nada especial, sino para ver los recorridos que ha realizado la cotización del eurodólar en esta semana que hemos terminado. La cotización nos arrancó el día 19, domingo por la noche, en el 1,2832 y ya en la primera hora de negociación fue a buscar la congestión de mediano plazo del 1,2820. Apoyo perfecto, como podemos ver en la sesión asiática, en la salida de sesión asiática del lunes día 20 y desde ahí movimiento alcista amparada, sujetada a la cotización por la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 24 de julio del año 2012, siempre respetada por la cotización del par. En sesión americana tuvo un impulso alcista la sesión americana del lunes y vemos como la sesión asiática del martes día 21 volvió otra vez sobre esta directriz y vemos como en sesión europea, encontrando apoyo, inició movimientos alcistas hasta llegar a tocar en sesión asiática del miércoles la congestión de mediano largo del 1,2936. Ahí se nos instaló durante toda la sesión asiática y la sesión europea del miércoles día 22. En la comparecencia de Bernanke, en la sesión americana del miércoles día 22, volatilidad extrema, como vemos de corto plazo, fue a buscar el 1,30, la cotización no llegó siquiera a tocarlo y desde ahí las órdenes vendedoras se aceleraron muy velozmente. Como vemos, la cotización se precipitó muy fuertemente en la sesión americana, llegando a la zona del 1,28, no llegó a tocar el 1,28 y en sesión asiática y sobre todo en la salida europea del jueves día 23 encontró apoyo de nuevo en el 1,2820 esta congestión de mediano. Después de respetar de nuevo la directriz alcista de mediano, inició movimiento alcista potente hasta llegar otra vez al 1,2936. Ahí se nos instaló durante toda la sesión americana del jueves día 23 y el viernes, como vemos, le dio otro intento a la zona psicológica del 1,30, pero las órdenes vendedoras se colocaron un poquito por debajo de lo que lo habían hecho los inversores el miércoles día 22 en la comparecencia de Bernanke. Detalle importante a tener en cuenta. De momento nos demuestra
con estos detalles que la zona del 1.30, la zona psicológica y la congestión del 1.30, pues de momento los inversores no están por cotizar por encima de ella. Como vemos, nos va a cerrar un poquito por debajo, queda todavía, como hemos comentado antes, 2 horas y media de negociación, pero seguramente cierre en el entorno del 1.2936. La semana ha estado marcada por la comparecencia de Bernanke el miércoles día 22 en sesión americana. También estuvo marcada por el IPC del Reino Unido, que salió por debajo de lo esperado, y sobre todo estuvo marcada el jueves en sesión asiática por el PMI de China, que salió por debajo de los 50 puntos clave. Las bolsas se lo tomaron muy mal, sobre todo las bolsas asiáticas iniciaron unos movimientos bajistas muy fuertes. El Nikkei llegó a retroceder en la sesión asiática del jueves hasta un 7%, y el Nikkei, las bolsas asiáticas también arrastraron en los últimos días de semana al Dow y al DAX Etra alemana, los principales índices bursátiles. El DAX ha llegado a tocar unos máximos históricos esta semana en los 8.559 puntos, pero acaba la semana con un retroceso de un 1,58% en el entorno de los 8.300 puntos. El Dow, como hemos dicho, americano, ha llegado a tocar un máximo histórico también en los 15.540, pero acaba la semana con un ligero retroceso de un 0,60%. El IBEX 35 español también termina la semana con retrocesos abultados del entorno del 3,5% en el entorno de los 8.300 puntos. Bueno, vamos a ver la cotización del euro dólar en temporalidades mayores. Vamos a iniciar un recorrido en temporalidad mensual para ver qué es lo que nos está ofreciendo la cotización del par en estas temporalidades mayores. Como siempre, le echamos un vistazo a la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001, cómo lleva peleando varios meses con esta directriz alcista de muy largo plazo, y los detalles más importantes a tener en cuenta de temporalidad mensual es que se encuentra por debajo de su precio de apertura anual en el entorno del 1,32, tiene el punto de partida anual el euro dólar, con un retroceso de un 2,14% desde el día 1 de enero. En lo que llevamos de mes de mayo retrocede un 1,96% desde su apertura el día 1 de mayo, casi un 2% de retroceso hasta esta zona de congestión del 1,2936. De una temporalidad mensual no vamos a destacar nada más del par euro-dólar, simplemente que mientras vamos a expandir un poquito el gráfico para verlo más ampliado, simplemente comentar que mientras el precio de apertura anual en la zona del 1,32 no se ha quebrado al alza, los movimientos alcistas estarán vetados para el par euro-dólar en este año 2013. Como vemos, el mes de abril no fue capaz de superar al alza su punto de partida anual, y en el mes de mayo vemos como también lo ha testeado, como apreciaremos después en temporalidades más pequeñas, y no lo ha conseguido, ha sido rechazado claramente de su punto de partida anual. Detalles importantes a tener en cuenta para quienes operen este par en el mediano y largo plazo. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver la información que nos puede proporcionar esta temporalidad. Lo que estábamos comentando anteriormente, vemos como el punto de partida anual en el 1,3205 ha sido respetado durante varias semanas. Lo hizo ya en el mes de abril y vemos cómo en el mes de mayo ha sido golpeado y ha sido rechazada la cotización. Detalles muy, muy importantes ya a tener en cuenta. También detalles importantes a tener en cuenta como desde el nivel de congestión de mediano largo del 1,30, la zona psicológica del 1,30, exactamente la congestión la tenemos en el 1,3003, fue rechazado la semana pasada y también ha sido rechazada la cotización esta semana. Cuidado, porque mientras no vuelva por encima de esta zona psicológica por excelencia que tiene el par euro-dólar en el 1,30, no vamos a ver movimientos alcistas para la próxima semana. Si nos cierra por debajo del 1,2936, que después veremos también en temporalidades más pequeñas, sería ya un detalle a tener en cuenta por el cierre de esta semana. Vemos como la semana pasada nos lo quebró a la baja, y lo que estaría haciendo la cotización del par es realizar una confirmación sobre esta congestión del quiebre de la semana pasada. Detalle también muy importante a tener en cuenta. Como vemos, la semana va a acabar con
un ligero avance de un 0,68% desde su punto de apertura semanal en la zona del 1,2832, un avance de casi un 0,70% a estas horas de negociación de hoy viernes. De temporalidad semanal, nada más que destacar, nos vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver el escenario que nos ha marcado la cotización del par y para ver si tenemos algún detalle. La directriz bajista de mediano que nos viene desde el 1 de febrero sigue vigente, no ha sido quebrada en ningún momento y cuidado con ella por si en la semana que viene fuera a atacarla. Sería importante resistencia para la semana que viene esta directriz. Trácenla en sus gráficos si no la tienen porque, repito, en caso de iniciar movimientos alcistas importantes para la semana que viene, seguramente ejercería mucha fuerza de resistencia esta directriz que parte el día 1 de febrero y que tiene su punto de apoyo el día 1 de mayo. Como vemos, la cotización muy enrangada. Por la parte de arriba ha sido rechazada del 1,30 el día 22, miércoles, y también el día 24, viernes. Detalles muy importantes a tener en cuenta. Como detalle importantísimo es que no ha conseguido cerrar ni un día siquiera por encima del 1,2936. Como vemos, lo ha testeado durante toda la semana, todos los días de la semana ha llegado a tocar el 1,2936, exceptuando el lunes. Todos los días ha tocado, ha probado y ni siquiera un día ha conseguido tener un cierre por encima del 1,2936. Por la parte de abajo, como podemos ver, el 1,2820, esta congestión de mediano, ha sido pieza clave para sujetar a la cotización del par. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene a la cotización del euro dólar. Vamos a colocarle en un primer momento las principales resistencias que se va a encontrar la cotización del par. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,2936 es el nivel inmediato a vigilar. Si hoy viernes consiguiera cerrar por encima del 1,2936, recordemos que estamos todavía en horario de negociación, si consiguiera cerrar por encima del 1,2936 y en los primeros compases de negociación el domingo por la noche encontrara apoyo firme sobre este nivel de congestión de mediano largo, respetadísimo, como podemos apreciar en la imagen, respetado siempre por la cotización del par, si consiguiera encontrar apoyo en los primeros compases del domingo por la noche, día 26, atacaríamos de nuevo la resistencia delimitada por la congestión de mediano largo del 1,3003. Desde ahí iríamos a buscar la principal resistencia de semana, delimitada por la congestión de mediano 1,3085 que confluye con la directriz alcista de muy largo plazo, directriz que siempre es respetada, cada vez que llega la cotización a ella es muy respetada. Esta doble barrera la vamos a delimitar en el 1,3085 como principal resistencia para la semana que viene y mucho más si tenemos en cuenta que también nos pasa la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el día 1 de febrero. Triple barrera que nos convierten al 1,3085 en la principal resistencia para la semana que viene. Desde ahí iríamos a buscar una congestión de mediano plazo en el 1,3125. Del 1,3125 nos topamos con el precio de apertura anual, 1,3205, que ejercería sin duda fuerza de resistencia. La siguiente en una congestión de largo plazo, 1,3265. Y la última resistencia que le colocamos para la semana que viene, congestión de mediano, 1,3315, 1,3316. Como ven, casi a 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, detalle importante será si la cotización hoy viernes consigue cerrar por debajo del 1,2936. Si su cierre es por debajo del 1,2936, hoy viernes, día 24, sería detalle importante a tener en cuenta y ya ejercería fuerza de resistencia. Si en los primeros compases de negociación del domingo por la noche tenemos un rechazo firme del 1,2936 a la baja, nos vamos a topar con la directriz alcista de mediano en el 1,2890. Sobre el 1,2890 nos pasaría 1,2885 el domingo por la noche, el lunes en primera hora de sesión asiática, 1,2885, 1,2890. Primera barrera de soporte que se encontrará la cotización del par, repito, en caso de que cierre por debajo del 1,2936. Desde esta barrera de soporte vamos a la siguiente, 1,2820.
Cuidado porque este nivel de soporte lo vamos a delimitar como el principal soporte para la semana que viene. 1,2820 con gestión de mediano plazo, muro de contención que ha sujetado perfectamente a la cotización en las últimas jornadas. Del 1,2820 nos vamos a otro nivel de soporte de la misma categoría que la anterior, aunque con menor fuerza. 1,2760. Desde ahí nos llegaríamos a la congestión de largo, en la zona psicológica del 1,27, exactamente en el 1,2696 y un último soporte para la semana que viene en el 1,2636, como vemos a 300 puntos de la cotización actual. Nivel inmediato a vigilar el domingo por la noche cuando abra el mercado, 1,2936. Será clave si la cotización encuentra apoyo firme en las primeras horas de negociación. Nos iríamos al alza, por lo menos en los primeros compases de semana. Por el contrario, si es rechazada la cotización del 1,2936 a la baja, iríamos en dirección bajista en los primeros compases de negociación de la semana que viene. Bueno, vamos a ver el siguiente par, dólar-yen, recogidas de beneficios en todos los cruces con el yen, sobre todo desde la sesión asiática del jueves día 22 con ese PMI de China que salió bastante inferior a lo que esperaban los inversores. De ahí que los inversores pues buscaran refugio en sus valores favoritos. El yen es uno de ellos y por consiguiente, los principales pares cruzados con el yen pues han tenido movimientos bajistas esta semana bastante importantes. Como vemos, la cotización de el par dólar-yen nos arrancó la semana en el nivel de los 103, exactamente los 103.02, movimiento bajista el día 20, lunes, y desde ahí recuperación alcista para realizar un nuevo máximo de los últimos 4 años en los 103.75 en la sesión americana del miércoles día 22. Movimiento bajista, como vemos ya a última hora de sesión, y este rechazo de la sesión asiática del jueves día 23 aceleró la caída de la cotización con ese PMI chino, como hemos comentado. El nivel de congestión de mediano de los 103.62 ejerció fuerza de soporte en la sesión europea y asiática del jueves día 23, pero vemos como el viernes día 24 se nos ha precipitado y observamos perfectamente cómo está ejerciendo soporte el nivel de congestión de los 100.68, que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado, si lo respeta o lo quiebra en los primeros compases de negociación. Vamos al gráfico de temporalidad trimestral para observar cómo la directriz bajista que nos viene de hace 30 años, directriz bajista de muy largo plazo, por supuesto, ha sido quebrada en el primer trimestre del presente año 2013. Detalle importante a tener en cuenta, como detalle importante es que en lo que llevamos del segundo trimestre, pues tenemos un avance importante ya en la cotización del dólar-yen. Exactamente, vamos a ver el avance que tenemos trimestral. Desde el día 1 de abril, la cotización consigue un avance trimestral de un 7%, exactamente en el entorno del 7%, un 6,91% en estos momentos de negociación de hoy viernes. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles que nos puede ofrecer la cotización de este par. En primer lugar, vamos a ver lo que nos avanza desde el día 1 de enero. Su punto de partida anual, la cotización del par lo tiene en los 86,76 yenes por dólar, y desde ahí en estos momentos pues consigue un avance de un 16,34%. Un avance muy importante desde el día 1 de enero. En lo que llevamos de mes de mayo, la cotización consigue un avance del entorno del 3,60%, 3,68% en estos momentos. También avance importante en lo que llevamos de mes de mayo. El detalle más importante que debemos de tener en cuenta es que de momento aguanta por encima de los 99,75. Nivel testeado, nivel siempre muy respetado históricamente por la cotización de este par. Es una congestión histórica, de ahí que ejerza muchísima fuerza sobre la cotización. Va a ser clave la semana que viene, en caso de que inicie movimientos bajistas, va a ser clave, soporte importante para la semana que viene, los 99,75. De un gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, nos vamos al gráfico de temporalidad semanal.
El detalle que debemos de seguir es los 103.30, esta congestión de mediano largo, muro de contención histórico. Vemos como la semana pasada contuvo a la cotización del par, no dejó evolucionar por encima de la misma y esta semana simplemente se nos ha pasado unos puntitos, pero vemos cómo va a cerrar por debajo. Cuidado, porque este rechazo en los 103.30, en esta congestión de mediano, de momento le está haciendo mucho daño a la cotización del par. Como vemos, retrocede desde los máximos de los últimos 4 años. En estos momentos retrocede ya 300 puntos. Es una recogida de beneficios natural, pero bueno, es un retroceso importante y sobre todo los 103.30 no los perdamos de vista por si iniciara movimientos alcistas el domingo por la noche cuando abra el mercado. La cotización del par, vamos a ver el retroceso que tiene en temporalidad semanal. Desde que abrió el domingo por la noche el mercado en la zona de los 103, tiene un retroceso de un 2%, un 2,07% exactamente en estos momentos, que cotiza cercano a los 101 yenes por dólar. Vamos al gráfico de temporalidad diaria. Lo más importante es que la directriz alcista de mediano desde el 13 de noviembre del año 2012 sigue vigente. Cuidado por si continuaran estos movimientos de recogidas de beneficios y llegara a testear en algún día de la semana que viene la directriz alcista de mediano. Trácenla porque es importante, es la directriz de mediano con una fuerza ya muy potente, puesto que nos viene ya de más de medio año. Entonces, cuidadito con esta directriz en caso de que la ataque la semana que viene. Como vemos y como comentábamos anteriormente, por la parte de arriba los 103.30 está siendo clave, resistencia muy importante, y una ligera recogida de beneficios. No es más lo que ha tenido el dólar yen esta semana, una ligerísima recogida de beneficios en el corto plazo que surte su efecto en el mediano. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos ya soportes y resistencias para la semana que viene. Como observamos en el gráfico en estos momentos está siendo soportado por la congestión de mediano de los 168. Va a ser clave el domingo por la noche. Si encuentra apoyo, bueno, en primer lugar, si consigue hoy viernes cerrar por encima de este nivel, que todavía nos queda un ratito, casi un poquito más de 2 horas de negociación, si consigue cerrar por encima de los 168 y el domingo por la noche cuando abra el mercado consigue soportar a la cotización, atacaríamos una primera resistencia con gestión de mediano en los 101,62, nivel siempre que ejerce fuerza sobre la cotización, esta congestión de mediano en los 101,62. Si consigue superarla, vamos directamente a la principal resistencia de semana, 103.30. Ya hemos detallado en temporalidades mayores la fuerza que tiene esta congestión de mediano largo. De los 103.30 llegaríamos a probar una congestión de mediano en los 104.52 y desde ahí nos iríamos a los 106.19, 106.20. Como podemos ver, a unos 500 puntos de la cotización actual, a unos 520 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si quiere evolucionar en sentido bajista, debe de quebrarnos los 168. Si la andadura semanal la inicia por debajo de los 168 y la cotización es rechazada en los primeros compases de este nivel de congestión de mediano, atacaríamos directamente los 99,75. Es el principal soporte que se va a encontrar la cotización del par la semana que viene. Congestión de largo muy testeada durante este año 2013 al alza, golpeando día tras día y quebrada el pasado día 9 de mayo con muchísima violencia. Cuidado, 99,75, principal nivel de soporte para la semana que viene. Desde ahí iríamos a buscar una congestión de mediano largo. 98,58, nivel siempre respetado por la cotización de este par. Muy cercano nos pasa la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 13 de noviembre del año 2012. Cuidado, con esta directriz nos pasaría en la zona de los 98 yenes por dólar. Otra congestión de mediano actuaría como fuerza de soporte en los 97,30 y desde ahí otra de la misma categoría en los 96,71 ejercería como última fuerza de soporte para la semana que viene, como podemos ver en la imagen, a más de 400 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos, el domingo por la noche cuando abra el mercado, 168 por la parte de abajo en caso de que finalmente la cotización cierre por encima del mismo y por la parte de arriba vigilen de cerca los 101,62. Esta congestión de mediano que los inversores siempre la tienen en su memoria. Vamos con el siguiente par, dólar franco suizo.
Movimientos de recogida de beneficios naturales desde los máximos de los últimos tiempos, que la cotización del par ha llegado esta semana a los 0,9839. Desde ahí, en la sesión americana del miércoles día 22, movimiento bajista, como podemos apreciar. La cotización del par, como veremos después en temporalidades mayores, baila al ritmo que le toca este nivel de congestión de muy largo plazo, 0,9680, importantísimo siempre, viene imantada totalmente a la cotización, gira un poquito al alza, un poquito a la baja, pero siempre teniendo como eje central de operaciones en las últimas jornadas este muro de contención de muy largo plazo que ejerce muchísima fuerza de atracción sobre la cotización del par. Vemos cómo nos va a cerrar por debajo del mismo en la zona de los 0,96. En estos momentos cotiza el par. Vamos a gráficos de temporalidades mayores, a un gráfico de temporalidad mensual, para ver en primer momento lo importante que es esta congestión de muy largo plazo que hemos detallado anteriormente en temporalidad de 4 horas. Es un nivel que siempre lo respeta la cotización del par y está peleando en el mes de mayo, como vemos, no está haciendo otra cosa que pelear con los 0,9680. Para operativas de mediano o largo plazo es muy importante el quiebre confirmado de este nivel en una temporalidad mayor. Necesitamos un quiebre muy fuerte como mínimo en temporalidad mensual para que este nivel tuviera ciertas garantías de quiebre y después atacar la directriz bajista de muy largo plazo. Serían las claves en temporalidad mensual. Como vemos, desde su punto de partida anual, la cotización del par consigue un avance de un 5%, un 5,07% en estos momentos desde los 0,9148, que es su punto de partida anual. En lo que llevamos de mes de mayo, la cotización consigue también un avance bastante importante, de un 3,40% desde el día 1 de mayo, frenado al alza por esta congestión de muy largo plazo, como ya hemos detallado. Vamos al gráfico de temporalidad semanal, por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. Pues poquito más, simplemente que la semana pasada tuvimos el cierre por encima de los 0,9680. Detalle importante a tener en cuenta, aunque esta semana vayamos a tener el cierre por debajo, no significa nada para operativas de largo y muy largo plazo, como hemos dicho, porque este muro de contención está delimitado en el muy largo plazo y necesitamos quiebres firmes, sólidos, de largo plazo para tener una confirmación sólida y potente. Como vemos, la cotización del par nos va a cerrar con unos retrocesos del entorno del 1%, exactamente de un 1,17% desde su precio de apertura semanal el domingo por la noche, ¿no? Periodo semanal, ese retroceso de un 1,17%, un retroceso moderado para una temporalidad semanal. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver si pudiéramos sacar alguna información adicional. Poquito, la verdad, en temporalidad diaria, simplemente ver cómo día tras día el eje central de operaciones ha sido los 0,9680 y por la parte de arriba el nivel de congestión de mediano de los 0,9780 ha ejercido fuerza de resistencia en la sesión americana del miércoles día 22. La directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el día 1 de febrero sigue vigente. Este rebote que tuvo el pasado día 1 de mayo le sirvió de efecto trampolín y después con una escalera perfecta, quebrando niveles y encontrando apoyo, pues se nos ha posicionado en esta zona de los 0,96. En caso de que iniciara movimientos bajistas potentes, habría que tener en cuenta esta directriz alcista de mediano que, repito, nos arranca el día 1 de febrero. Trácenla en sus gráficos porque ya tiene no solo un punto de apoyo, sino dos puntos de apoyo importantes. De temporalidad diaria, nada más. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle ya los soportes y resistencias. Por la parte de arriba, como hemos comentado, lo primero que tiene que hacer la cotización del par es volver por encima de los 0,9680. Primera resistencia, además, muy importante. 0,9680, primer muro con el que se va a encontrar la cotización del par. Desde ahí iríamos a buscar otra congestión de mediano en los 0,9780, 100 puntos justos del nivel anterior. Recorrido alcista importante hasta una congestión de mediano en los 0,9919 y la última ya en la paridad 1 a 1. Vamos a colocar esta congestión de mediano en la paridad 1 a 1. La congestión nos pasa un poquito por debajo en los 0,9998, pero bueno, en la paridad 1 a 1 le colocamos la última resistencia para la semana que viene.
Por la parte de abajo, como primer soporte, tenemos una congestión de mediano en los 0,9552, primer soporte que se encontrará la cotización el domingo por la noche. Desde ahí vamos a buscar otro nivel de soporte de la misma categoría que el anterior, 0,9465, y atentos porque nos pasa la directriz bajista de mediano plazo, directriz bajista que siempre ejerce fuerza sobre la cotización del par, la cual fue quebrada al alza el pasado 9 de mayo y confirmada en el cortito plazo, pero no ha sido confirmada en el mediano plazo. Cuidado por si pudiera ir a buscar una confirmación de mayor plazo sobre esta directriz que nos pasaría en el entorno de los 0,9440 aproximadamente, dependiendo del día que llegara a tocarla, pero en el entorno de los 0,9440. Desde ahí iríamos a buscar el principal soporte para la semana que viene, 0,9392, congestión de mediano largo, y nos llegaríamos a una congestión de mediano en los 0,9340, donde ya nos aparece la directriz alcista de mediano también que hemos visto que nos viene desde el día 1 de febrero, del presente año 2013. 0,9340 en alianza con la directriz alcista sería un soporte también importante a tener en cuenta. El último soporte que le colocamos para la semana que viene, 0,9253. Recuerden, el día 1 de mayo, junto con la directriz alcista de mediano, cómo ejerció fuerza de soporte sobre la cotización del par. Bueno, vamos a continuar con el siguiente par de divisas. Vamos a ver el par libra-dólar. El IPC publicado el miércoles le ha hecho mucho daño a la cotización del par euro-dólar, tuvo movimientos bajistas importantes, un IPC bastante por debajo de lo que esperaba el mercado. Vemos cómo nos arrancó el domingo por la noche sobre el nivel del 1,5181, se nos instaló el lunes en la sesión europea en la congestión de mediano del 1,52, siempre respetada por la cotización, fue a atacar en la sesión americana del lunes día 20 la congestión del 1,5276 y vemos cómo fue rechazada la sesión americana del lunes día 20, perfectamente rechazada, y desde ahí movimientos bajistas ya acentuados en la sesión europea del martes día 21, observamos en la imagen, y sobre todo el miércoles en sesión europea con ese IPC muy por debajo de lo esperado, como hemos comentado, pero detalle importante es que los inversores han colocado sus órdenes de compra un poquito por encima del nivel psicológico del 1,50. La congestión de mediano largo nos pasa por el 1,5005. Es detalle importante y desde ahí recuperación alcista. Como vemos, nos va a cerrar en el entorno del 1,5140 esta semana por encima de la congestión del 1,5103, que será importante nivel a seguir el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a temporalidad mensual, como siempre, iniciamos el recorrido de análisis en temporalidades mayores. Vemos como la directriz alcista de largo plazo que nos arranca en enero del año 2009 sigue vigente, su quiebre perfectamente, no ha ido a buscar una confirmación en el largo plazo, pero este quiebre sigue vigente y es lo que manda sobre la cotización del par libra-dólar en este año 2013. Vemos cómo desde su punto de apertura anual, que el par lo tiene en el 1,6248, consigue un retroceso de casi un 7% hasta la cotización actual, un 6,92 exactamente. Desde su punto de apertura mensual también retrocede casi un 3%, exactamente un 2,61%. De temporalidad mensual no destacamos nada más, simplemente quédense con el detalle de la directriz alcista de largo y de su quiebre que tuvo lugar en el mes de febrero de este año. Gráfico de temporalidad semanal, poquito que destacar, simplemente este rechazo potente en el 1,5606, precio de apertura anual del año 2011. Los inversores, como siempre, con su memoria tremenda y potente, nos recuerdan dónde están los niveles realmente que respetan las cotizaciones. Desde el 1,56 este rechazo del pasado día 18 y 19 de mayo le ha hecho muchísimo daño a la cotización y por la parte de abajo será clave la semana que viene el 1,50 a 0,5, el nivel de congestión junto al nivel psicológico del 1,50. En lo que llevamos de semana, ya prácticamente en horarios de cierre, quedan menos de 2 horas, vemos cómo presumiblemente pues nos va a cerrar con esta formación, con esta vela de indecisión, un doji pirinola, perfecto,
que nos va a cerrar denotando pues la indecisión que ha marcado la cotización del par libra-dólar en la semana que vamos a terminar. Un retroceso mínimo a estas horas de un 0,38%. Por la parte de arriba, como vemos, 1,5606 será clave la semana que viene y por la parte de abajo el 1,5005. Le echamos un vistazo también a temporalidad diaria por si hubiera algún detalle que tener en cuenta. Poquito, la verdad, después del quiebre de la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 12 de marzo. Vemos que fue testeada el pasado día 23 de abril, tuvo su quiebre el día 12, confirmación al día siguiente de este quiebre y se nos ha precipitado a la baja hasta la zona del 1,50. Es el único detalle importante, como por la parte de arriba el 1,5606. En detalles vemos como día tras día golpeó este nivel de congestión de mediano que, como comentábamos antes, es el precio de apertura anual del año 2011 y de ahí que las cotizaciones pues tengan su memoria y tengan su respeto sobre estos niveles. También ayudó a ejercer fuerza de resistencia la directriz bajista de mediano que ya había sido quebrada, pero bueno, estas directrices tan potentes que nos vienen de tanto tiempo atrás también las recuerdan siempre los inversores aunque hayan sido quebradas. Volvemos al gráfico de 4 horas. Y le colocamos las principales resistencias. En primer lugar, si consigue cerrar hoy viernes por encima del 1,5103 ya sería detalle importante a tener en cuenta. Y si encontrara apoyo el domingo por la noche cuando abra el mercado, la primera resistencia la encontramos en el 1,52. Congestión de mediano y además nivel psicológico, el 1,52 siempre ejerciendo fuerza, bien de soporte o de resistencia dependiendo por donde la pille la cotización del par. 1,52, primera resistencia. La siguiente de la misma categoría la encontramos en el 1,5276. Observemos los detalles que nos dejó el día 20 y el día 20 en sesión americana y el día 21 en sesión asiática. Cuidadito con el 1,5276 porque lo vamos a delimitar como principal resistencia para la semana que viene. Desde ahí nos topamos con otra congestión de mediano que ejercería fuerza en el 1,5366 y la última resistencia le colocamos en el 1,5449 a 320 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, como primer soporte, congestión de mediano 1,5103. Si el domingo por la noche arranca el mercado por debajo de este nivel y es rechazada la cotización en los primeros compases, atacaríamos la zona del 1,50. Exactamente el nivel de congestión de mediano largo lo tenemos en el 1,5005. Desde ahí nos toparíamos con una congestión de mediano que ejercería soporte en el 1,4948. Siguiente soporte de la misma categoría que el anterior en el 1,4853, 1,4854 y el último soporte para la semana que viene en el 1,4789. Nivel inmediato por la parte de abajo en caso de que cierre por encima del mismo hoy viernes, 1,5103 y por la parte de arriba, vigilando muy de cerca, el 1,5200. Vamos con el siguiente par, euro-yen. El detalle más importante es el rechazo que ha tenido de la congestión de largo de los 133,55, nivel que llevamos muchísimos días colocando como principal resistencia desde Forex Índices. Bueno, implacable, se ha pasado unos puntitos, pero es un nivel de congestión de largo plazo perfectamente respetado. Detalle importante también que el quiebre de esta directriz de corto plazo, de corto mediano ya, porque nos viene desde el día 24 de abril, ha sido confirmado esta semana perfectamente y desde ahí movimiento bajista. La cotización nos va a cerrar sobre los 130,70, cotiza en estos momentos del viernes día 24. Del gráfico de 4 horas no destacamos nada más, luego volveremos para colocarle los principales soportes y resistencias. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles que nos ofrece esta temporalidad de largo plazo. El primer detalle que vemos es que desde su punto de partida anual, 114,54, la cotización tiene un avance importante de un 13,82%. Hasta el día de hoy, 24 de mayo, 13,82, casi un 14%, avance muy importante para llevar pues 5 meses y medio de negociación del año. Por la parte de arriba, como vemos, los 133,55 están ejerciendo muchísima fuerza
de resistencia sobre la cotización del par. Tener en cuenta también que está posicionado por encima de la directriz alcista de muy largo plazo, ejerciendo siempre fuerza de resistencia cuando coge la cotización por la parte de abajo o fuerza de soporte en caso de que inicie movimientos bajistas la semana que viene. Esta doble barrera entre la congestión de largo de los 126,96 y la directriz alcista de muy largo sería soporte muy importante para la semana que viene. En lo que llevamos de mes de mayo, la cotización del par vemos como tiene un avance moderado de un 1,74% desde su precio de apertura mensual, que la cotización del par lo tuvo en el entorno de los 128,20. Ese avance del 1,74%. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Bueno, poquitos detalles en temporalidad semanal, simplemente pues bueno, ver el rechazo de nuevo de esta congestión de largo y cómo los apoyos que tuvo en la congestión de largo también en los 126,96 durante 4 semanas consecutivas es lo que llevó a la cotización a probar esta resistencia en los 133,55. Claves también el apoyo que tuvo el pasado día 16 de abril sobre la línea de tendencia, sobre la directriz alcista de muy largo plazo, siempre respetada cada vez que llega la cotización a ella. Cuidadito por si la semana que viene iniciara movimientos bajistas potentes la cotización del par. Como vemos, la semana nos va a cerrar con unos retrocesos de un 1,39% desde su punto de apertura semanal, que la cotización inició su andadura el domingo por la noche en los 132,30, va a cerrar en esta zona de los 130,80 aproximadamente. Debemos de contar que todavía queda un ratito de negociación de hoy viernes. Vamos al gráfico de temporalidad diaria. Poquito que destacar, simplemente el detalle de la congestión de mediano de los 131,82, como ha sido eje central de operaciones durante 2 semanas consecutivas, imantada, atrapada totalmente por esta congestión de mediano, y como vemos tan solo el miércoles día 22 de mayo fue a atacar esta congestión de largo plazo. Por la parte de arriba será clave el domingo por la noche, los 131,82, y por la parte de abajo la congestión de mediano de los 129,48. Le vamos a colocar aquí, no vamos a ir a gráfico de 4 horas, le vamos a colocar directamente en gráfico de temporalidad diaria los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, las resistencias, la primera se la va a encontrar en los 131,82, como hemos comentado, eje central de operaciones desde el pasado día 9 de mayo, imantada y atrapada la cotización en este nivel. Primera resistencia, 131,82. La siguiente y principal de semana, 133,55. Otra la vamos a encontrar en una congestión de mediano largo en los 135,35, y desde ahí nos vamos a una congestión de mediano como última resistencia en los 136,15. Por la parte de abajo, actuando como primera fuerza de soporte, los 129,48. Congestión de mediano plazo. Atacaríamos el principal soporte de la semana que viene, 126,96. Congestión de largo plazo, siempre respetado por la cotización del par. Desde ahí iríamos a buscar una doble barrera delimitada por una congestión de mediano, 125,30, que ayudaría a ejercer fuerza de soporte la directriz alcista de muy largo plazo, que nos viene desde el año 2000. Atentos a esta doble barrera en los 125,30 y un último soporte, congestión de mediano en los 124,34. Niveles inmediatos el domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba 131,82, por la parte de abajo 129,48. Bueno, pues vamos con el último par que vamos a analizar, dólar australiano, dólar americano, muy débil. La divisa australiana en las últimas jornadas, el rechazo de este muro de contención de mediano largo en el 1,0575 el pasado día 11 de abril le ha hecho muchísimo daño, muro con el cual había chocado ya a primeros de enero, los primeros días de negociación desde su punto de partida anual, fue directamente a atacar la directriz bajista de mediano que nos viene desde los máximos históricos y esta congestión de mediano largo, y no ha conseguido, como vemos, ni una semana siquiera. Le ha hecho muchísimo daño este rechazo, repito, del pasado día 11 de abril. Desde ahí, quiebre del precio de apertura anual del 1,0391, su confirmación en jornadas posteriores, muchísimo daño también, y después pues nos ha ido quebrando
a modo de escalera los principales niveles de congestión que tiene la cotización del par. Como vemos, a estas horas de negociación de hoy viernes está posicionado sobre una congestión de mediano largo que el par tiene en los 0,9665, que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Desde su punto de partida anual, la cotización del par consigue un retroceso desde el 1,0391 en estos momentos de un 7%, un 7,08%. Desde su punto de partida mensual, que lo tiene un poquito por debajo exactamente del 1,0371, retrocede un 6,91%. Y en la semana, como podemos apreciar en la imagen, desde el pasado día 19, cuando abrió el mercado el domingo por la noche, consigue un retroceso intrasemanal de un 0,91%, no llega al 1% en estos momentos de viernes día 24. Vamos a ir a un gráfico de temporalidad mensual, aunque poquito podemos destacar de temporalidad mensual, simplemente la vela potente, el rechazo que tiene desde su punto de partida anual del 1,0391. Es el detalle más importante junto con el nivel de congestión de muy largo plazo de los 0,9880. Ya vamos a tener un cierre semanal por debajo de los 0,9880. No es un quiebre definido ni confirmado, ni mucho menos de este muro de congestión de muy largo plazo, pero ya que nos cierre en temporalidad semanal por debajo del mismo es un indicativo. Vemos la vela potente con esos retrocesos, como comentábamos anteriormente, en temporalidad mensual de la cotización del par de casi un 7%, un 6,91% desde el día 1 de mayo. Mucho retroceder para la cotización del AUD-USD desde el día 1 de mayo. Vamos al gráfico de temporalidad semanal por si pudiéramos sacar alguna información adicional. La verdad es que poquito más. Simplemente comentar lo que ya hemos visto anteriormente, como desde el mes de agosto del año pasado, 2012, el 1,0575, esta congestión de mediano largo, ha sido la barrera infranqueable para la cotización del par, y el rechazo que tuvo en el mes de abril, como podemos apreciar, fue determinante. Después su quiebre del precio de apertura anual de la congestión de mediano largo del 1,0223, en fin, ha ido quebrando sus niveles y se ha posicionado en los 0,9665, nivel que va a ser importante el domingo por la noche cuando abra el mercado. El periodo semanal va a cerrar, como comentábamos anteriormente, con un retroceso de un 1% aproximadamente, un 0,91% en estos momentos de negociación. Vamos al gráfico de temporalidad diaria y le vamos a colocar sobre esta temporalidad los principales soportes y resistencias para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, va a ser clave los 0,9665. Si abriera por encima, la semana, si abriera por encima de los 0,9665 y consiguiera un apoyo firme sobre esta congestión de mediano largo, atacaríamos un nivel de congestión de mediano en los 0,9800. Desde ahí la principal resistencia de semana, congestión de muy largo plazo, 0,9880. Observemos en detalle cómo el día 14 de mayo golpeó, no consiguió quebrarlo, golpeó también el día 15, tampoco lo consiguió, y por fin el día 16 sí que consiguió cerrar por debajo ya la vela de temporalidad diaria, pero no hemos tenido ninguna confirmación firme sobre los 0,9880. Atentos por si la semana que viene fuera a realizar una confirmación firme y potente de largo plazo sobre los 0,9880, porque será la principal resistencia de semana. Desde ahí iríamos a buscar la paridad 1 a 1. Como siempre, será importante zona de congestión, paridad 1 a 1. Y del 1 a 1 la última resistencia que le colocamos en el 1,0077. Por la parte de abajo, si la cotización abre por debajo de la congestión de mediano largo de los 0,9665 y es rechazada en los primeros compases, atacaríamos un soporte congestión de mediano en los 0,9567. Desde ahí iríamos a buscar una congestión de mediano largo en los 0,9430, 0,9432. Y el principal soporte de la semana que viene nos lo encontramos en los 0,9325 congestión de largo plazo, el último soporte que le colocamos para el AUD-USD. Y atentos porque de quebrar a la baja esta zona de los 0,9325 tenemos un recorrido muy amplio donde no hay congestiones históricas hasta la zona de los 0,8980.
El domingo por la noche cuando abra el mercado. La clave estará en los 0,9665. Un apoyo firme indicaría movimientos alcistas en los primeros compases de la semana y por el contrario un respeto y un no poder superar los 0,9665 al alza nos indicaría movimientos bajistas como mínimo para ir a buscar estos mínimos que ha marcado esta semana en la zona de los 0,96. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 27 al 31 de mayo del presente año 2013. Como siempre, esperamos que estos comentarios, estos análisis y la colocación de niveles les sean de utilidad. Nada más, muchísimas gracias. Volveremos el lunes a primera hora con la operativa intradía y con la colocación de los niveles de intradía para la operativa de corto plazo. Que pasen buen fin de semana, muchas gracias y si tienen cualquier duda, cualquier comentario, ya saben dónde estamos. Muchísimas gracias, buen fin de semana y buen trading para la semana que viene.